Amigos, les habla el pastor y psicólogo Fidel Castro. Represento a Misión Redención, que está al servicio de Dios y de cada uno de ustedes. Permítanme en esta oportunidad llamar vuestra atención acerca de algunos datos que la Biblia nos da, datos importantes acerca del anticristo. Vamos a abordar 4 puntos generales en relación a este tema que muchos lo consideran algo tétrico. En primer lugar, la identidad del anticristo. En segundo lugar, los poderes del anticristo. En tercer lugar, la descripción del anticristo. Y finalmente, el espíritu del anticristo. ¿Quién es el anticristo? La palabra anticristo implicaría la base o fundamento del mal. La base o fundamento del mal que milita en contra del reino de Dios e implica la injusticia, el pecado y la maldad que se opone directa y abiertamente contra Dios y se opone a Jesucristo. Pero hay que entender también que la palabra anticristo señala a un hombre, un personaje que surgiría al final de los tiempos y que constituirá un enviado o emisario de Satanás que aparecerá por obra del poder diabólico con la finalidad de arrastrar a los seres humanos lejos de Dios hacia la perdición eterna. Anticristo es una palabra utilizada por el apóstol Juan en sus epístolas, y de acuerdo a la forma del término, el prefijo anti significa en contra de, por lo que en general anticristo quiere decir el que se opone a Cristo. Los argumentos en favor de una identidad personal, una identidad individual del anticristo son más o menos de esta manera. Es decir, los datos que da la Biblia de que el anticristo es una persona humana son, en primer lugar, el apóstol Juan habla del anticristo en singular, como uno que vendrá en el futuro, en contraste con los muchos anticristos, algunos de los cuales ya estaban presentes en los días del apóstol. Dice primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. El segundo argumento que delata la personalidad, individualidad del anticristo, es que en Apocalipsis, pese a su contenido netamente simbólico, se menciona, se registra también un sentido personal, tanto del anticristo como del falso profeta. En Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Cuál sería el tercer argumento en favor de una identidad personal del anticristo? El apóstol Pablo habla de él llamándolo hombre de pecado, hijo de perdición, lo cual, de acuerdo al contexto, señala a un individuo humano. Dice, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 1 en adelante, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todo esto señala a un individuo en particular. En cuarto lugar, la descripción del anticristo en Daniel capítulo 11 también refiere a una persona definida. Y finalmente, si nuestro Señor Jesucristo es una persona, es natural pensar que su opositor es también una persona. Ahora, ¿cuáles según la Biblia son los poderes del anticristo? Este anticristo, este personaje escatológico, es decir, personaje profetizado, predicho para el último tiempo, este personaje macabro y satánico,
que encarna la maldad y la oposición a Cristo, como lo hemos dicho, se presenta en el Nuevo Testamento como poseedor de dos terribles poderes: el poder político y el poder religioso. En cuanto al poder político, dice Daniel, capítulo 11, versículo 36, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los cielos hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Como podemos ver, se tratará de un rey ensoberbecido y blasfemo contra Dios. El segundo poder que manejará hábilmente el anticristo es el poder religioso. Ya hemos leído en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, lo reitero, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Como vemos, se trata de un opositor a Dios, pero opositor también a toda forma de religión. Se trata también de un suplantador del Dios verdadero. Eso señala la Biblia. Ahora, ambos poderes, el poder político y el poder religioso, que de una u otra manera se encarnan en el anticristo, se menciona en Apocalipsis capítulo 13. Allí en Apocalipsis 13, versículo 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Como vemos aquí, esta primera bestia, es decir, el anticristo, representa sobre todo el poder político diabólico. Los 10 cuernos con diademas, o sea, con coronas, representa una confederación de 10 reyes. Y en el versículo 11 y 12 de Apocalipsis 13, la Biblia también dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí esta segunda bestia representa el poder religioso del anticristo. Los 2 cuernos, como de cordero, hablan de poder y autoridad religiosa. Y cuando dice que habla como dragón, está aludiendo a la doctrina y mensaje satánico, que estará, por supuesto, asolapada dentro de ese poder religioso. Estos son los poderes con los que el anticristo, este personaje mundial, este tirano que algún día hará su salto del anonimato a ser conocido mundialmente, son los poderes con que él manipulará a la humanidad y arrastrará a la gente hacia la perdición lejos de Dios. Ahora, según la segunda carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo en el capítulo 2 y otros pasajes importantes en relación al tema, la descripción del anticristo será más o menos así. En primer lugar, sus características esenciales. Repito el versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué significa hombre de pecado? Dicho en claro castellano, la personificación de la maldad. Ese es el hombre de pecado. Es la maldad misma hecho humano. Y cuando dice hijo de perdición, se refiere a alguien destinado a la perdición, a la destrucción. La palabra que aparece en el idioma griego es apoleía, que significa ruina total y desastre. El anticristo, pues, es la personificación misma de la maldad y del pecado, y es un hombre destinado indefectiblemente, inexorablemente a la perdición. Su accionar se opone y se exalta contra Dios y contra toda forma de religión, como lo hemos ya leído en más de una oportunidad. Esto quiere decir que se opone a Dios al no someterse a su ley, pero también se exalta presuntuosamente contra Dios, pero lo hace también contra toda forma de religión o deidad, aun cuando se trate de una deidad falsa.
y contra todo objeto de veneración o de adoración. Como vemos, el anticristo será antirreligioso. En segundo lugar, pretende suplantar a Dios. Dice que se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Acá se muestra el alcance del enaltecimiento profano del anticristo. Se sentará en el santuario de Dios, acreditándose a sí mismo que es divino. Con ello está proclamando que es Dios mismo, o sea que es divino. En ello radica el significado altamente blasfemo de sentarse en el templo, en el santuario de Dios, el cual probablemente se refiere al templo judío que para ese tiempo habrá sido reconstruido. El anticristo no aceptará otro Dios que su propia persona. Una tercera característica, blasfemará, directa y abiertamente, blasfemará contra Dios, perseguirá al pueblo de Dios y tergiversará las leyes de Dios. En Daniel, el capítulo 7 y el versículo 25, allí la Biblia dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Quizás esto se cumpla a través del hecho de que el anticristo levanta argumentos y calumnias contra Dios, que al fin y al cabo son blasfemias, y que distorsionará verdades y normas bíblicas. A eso, de una u otra manera, se encamina este mundo apóstata, ¿verdad? Por eso la Biblia da a entender que en el tiempo de la apostasía surgirá el anticristo. Es decir, la apostasía, esta actitud retrógrada de parte de una gran cantidad de cristianos en relación a la fe verdadera y al camino de Cristo auténtico, esta actitud retrógrada servirá como caldo de cultivo para que venga el mayor opositor a Dios, que tratará de lavar el cerebro de tanta gente a través de una argumentación persuasiva para que dejen de creer en Dios, en el Dios verdadero, y desechen totalmente las eternas verdades que están registradas y plasmadas en su palabra, la Biblia. Una cuarta característica del anticristo, endiosará a la naturaleza, probablemente a la materia. Daniel capítulo 11, versículo 38 dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Considerará a la materia como lo único existente y determinante. Será un materialista en su filosofía. Atribuirá la existencia de todas las cosas a la materia misma y desconocerá y negará toda forma de concepción religiosa o teológica. En quinto lugar, ejercerá un control sobre cada individuo en el mundo. Ejercerá un control sobre cada individuo en el mundo. En Apocalipsis, el capítulo 13, versículos 16 y 18, dice lo siguiente: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Cómo ejercerá este control el anticristo? A través de algún sistema de identificación y codificación de cada persona en el mundo, con la finalidad de promover la adhesión de todos al gobernante mundial. 666, este número enigmático. El 6, como sabemos, implicaría en el Apocalipsis la imperfección. Y el 7 es el número de Dios, que implica o significa perfección. El 6, un número anterior, está hablando de la imperfección, como dándole la contra a lo que el anticristo quiere grabar en las mentes de la gente, que él es divino. Pero su número indica que no es divino, que es humano. Y el hecho que se repita 3 veces
666, habla muy probablemente de la trilogía satánica. Una sexta característica del anticristo es que ejercerá milagros con el fin de convencer a la humanidad. De una u otra manera ejercerá milagros, acciones sobrenaturales que van más allá de las leyes físicas naturales, que no se pueden explicar racionalmente, para convencer a la humanidad. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 9 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cuando dice con gran poder o con todo poder, indica el alcance de la fuerza y el poder satánico. Cuando habla de señales, este término indica los milagros que hará el anticristo para pretender demostrar esa identidad falsa, esa naturaleza falsa que él se atribuye, de ser divino. Y cuando habla de prodigios, está aludiendo al carácter sobrenatural de esos actos milagrosos que realiza. En séptimo lugar, el anticristo procurará engañar y condenar al mundo. Ese es su objetivo fundamental, engañar y condenar a la humanidad. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 10 al 12, allí la Biblia dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El anticristo traerá plenitud de engaño para la gente que se pierde, y es un engaño que entraña injusticia y pecado, y cuyo fin es justamente establecer el pecado en la gente. Pablo considera toda esta gestión del anticristo, es interesante, como una actividad sobrenatural engañosa, cuyo objetivo es hacer que los seres humanos crean a la mentira. La finalidad última del anticristo es, reitero, que los seres humanos sean enjuiciados y condenados por haber creído en la mentira. Pero gracias a Dios, el anticristo tiene un final. ¿Cómo será el derrotero del anticristo? ¿Cómo será su desenlace fatídico? Según la palabra de Dios, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 8, el fin del anticristo solamente lo determinará nuestro Señor Jesucristo. Dice allí: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Matará, está aludiendo muy probablemente a la muerte física del anticristo. El Señor lo matará con el aliento de su boca, sería la mejor traducción del griego. Lo matará con el soplo de su boca, lo que da a entender, entre otras cosas, que al Señor le basta un soplo para matar y exterminar a este personaje macabro. Y cuando habla ahí de destruirá, no es simplemente una redundancia. El verbo griego es katargesei, que se puede traducir como inutilizará, es decir, dejará al anticristo fuera de combate, impotente, derrotado 100%. ¿En virtud de qué? Del resplandor de la presencia del Señor Jesucristo, que aparecerá cuando Él retorne a este mundo. Pero en tercer lugar podemos ver algo acerca del espíritu del anticristo, ¿verdad? Y eso es más pertinente para nuestros tiempos también. ¿Qué es el espíritu del anticristo? Podríamos definirlo como el poder satánico del anticristo, que se canaliza, no solamente cuando él aparezca, sino desde ya, se canaliza en el llamado misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Así como hay un misterio de la piedad, el plan secreto de salvación de Dios que promueve la piedad en la gente que se llega a Jesucristo, también hay el misterio de iniquidad, que es el plan secreto de la maldad, y de la que se nos habla en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Ahí dice: porque ya está en acción
el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este secreto de la maldad, esta empresa maléfica, esta empresa satánica que quiere lograr la perdición de la gente, se manifiesta desde los días del apóstol Pablo a través de los llamados anticristos o engañadores. En Primera de Juan 2:22, como que Juan generaliza un poco a los anticristos, cuando dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. También este plan secreto de la maldad se manifiesta a través de la apostasía. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, hablando de estos anticristos que señala allí el apóstol Juan y con los cuales aludía a los falsos profetas de su tiempo, dice con relación a ellos: salieron de nosotros, los muchos anticristos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Como también se manifiesta lo que es el misterio de iniquidad a lo largo del tiempo a través de la blasfemia, es decir, la argumentación hostil y las calumnias contra Dios. Toda forma de filosofía, concepción o discurso que atenta contra Dios, que se opone abiertamente a la verdad de Dios, ahí está de una y otra manera filtrado el espíritu del anticristo. Dice Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y otra manera, como el espíritu del anticristo se está manifestando, es a través del poder político. Poder político que muchas veces se le endiosa, se le pone en un altar y que llega a ser un poder perseguidor. En Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 4, por ejemplo, la palabra de Dios, refiriéndose al poder político del anticristo, dice lo siguiente. Apocalipsis 13, versículo 4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Noten por favor cómo Juan atribuye el acto de adoración no a una reverencia religiosa, sino a una concepción humana. Considerar que la bestia, es decir, el poder político del anticristo, es invencible e irrebatible. En el versículo 7 y 8 también dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Eso es lo que hizo el Imperio Romano en el siglo I, en el siglo II y en fin, tantos siglos que siguieron a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero de una u otra manera a lo largo de la historia ha habido muchos gobiernos represivos que han luchado, perseguido encarnizadamente a los cristianos. A través de eso, sea en el siglo I, a lo largo de la historia y en el futuro escatológico, a través de eso es que el espíritu del anticristo se manifiesta. Y en el versículo 15 en adelante se dice de este modo: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eso también se aplicaba, por supuesto, en los cristianos del primer siglo, ¿verdad? Cuando estaban bajo el poder de Domiciano, que era el emperador romano en ese tiempo, había muchas imágenes y monumentos de los Césares, ante los cuales los cristianos tenían que doblegarse en un acto de adoración,
como los cristianos se negaban a hacerlo, entonces le venía una persecución demoledora contra ellos. Eso también se ha aplicado en la historia, se ha registrado en la historia de multiforme manera. Gobiernos que persiguen a los cristianos y cuando estos no se someten a sus prescripciones idolátricas, entonces se desata contra ellos una terrible persecución insaciable, lamentablemente. Esto se va a dar en una cantidad, en una intensidad inimaginable cuando este macabro personaje haga su ingreso y su incursión en la historia del mundo. Eso es lo que nos espera. Antes de la bendita venida, gloriosa manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, el anticristo aparecerá en este mundo, aparecerá en el escenario de la humanidad, realizando todas estas cosas que estamos manifestando. ¿Cuál sería nuestra lucha contra el anticristo desde la actualidad? ¿Cuáles son los recursos espirituales? Porque dice Pablo que nuestras armas son armas espirituales, no humanas, no naturales, no carnales. ¿Cuáles son esos recursos que tenemos para desde ya pelear contra el espíritu del anticristo, contra el misterio de la iniquidad? Y si Dios así lo permite, si nuestra generación se manifestase, ¿cómo podríamos nosotros encarar esta lucha titánica y milenaria entre el reino de Dios y el reino de la tinieblas? En primer lugar, defendiendo la sana doctrina. ¿Cuál es ese depósito de la sana doctrina? La Biblia, la palabra de Dios. Cuando nos atenemos a ella, es que realmente nos armamos en contra del anticristo. El Señor Jesús dijo en una oportunidad, en Juan capítulo 17, que los cristianos iban a guardarse del mal o del malo, y es que estos se aferraban a la verdad de Dios. Y el Señor explicó a qué se refería cuando dijo verdad, cuando manifestó tu palabra es verdad. Santifica a los padres en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso es que en la epístola de Judas, la última epístola del Nuevo Testamento, allí el autor sagrado nos dice lo siguiente, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nosotros esperaríamos que dijera que contendáis por vuestra santidad, por vuestra conducta, por vuestra moral, por vuestra comunión con Dios. Claro, se tiene que combatir espiritualmente contra el diablo para defender todo ello. Pero aquí específicamente se dice que debemos contender espiritualmente contra el diablo y contra todas las fuerzas del mal para preservar ¿qué? La fe, la doctrina legítima, sana, correcta, la que viene del cielo y que según la Biblia ha sido dada una vez y para siempre a los cristianos. De esa manera peleamos contra el anticristo, ateniéndonos a la Biblia. Pero aún si nos llamamos cristianos, aún si gracias a Dios nos hemos convertido y ya tenemos la salvación de nuestro Señor, no nos aferramos, no nos sometemos, no creemos, no permanecemos en la palabra, hasta cierto punto nos estamos volviendo vulnerables a la influencia del espíritu del anticristo. Recuerden bien lo que dijo el Señor Jesucristo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juntamente con ello hay que tener una total perseverancia. Perseverancia. Porque mientras las aguas estén tranquilas, todos nos mantenemos fieles, todos nos mantenemos firmes. Pero ¿qué hay cuando viene la tempestad a nuestra vida en forma personal? O esta tempestad masiva, todo este ataque demoledor, este ataque que se va a desatar contra la humanidad y contra toda la cristiandad cuando haga su aparición. Este personaje, este emisario que viene en nombre del diablo para arrastrar a la gente a la condenación. ¿Perseveraríamos en esa situación? Preguntémonos. ¿Nos mantendríamos firmes? ¿Aplicaríamos en nuestra vida ese versículo que dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo? ¿Aplicaríamos en nuestra vida ese versículo que dice, mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida? Hay un pasaje en Hebreos, el capítulo 10,
donde la palabra del Señor dice lo siguiente. Hebreos, en el capítulo 10, la palabra del Señor nos dice así, desde el versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En estos cortos versículos, el autor sagrado alude a la venida del Señor. Y es en base a esa expectativa de la venida del Señor que Él apela a nuestra conciencia llamándonos a la estabilidad, a la fidelidad y a la perseverancia. ¿Pero en base a qué? A la fe. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Y a este texto bíblico, sacado del libro de Habacuc, el autor sagrado le añade y dice, y si retrocede, no estaré contento con él, dice el Señor. Cuidado con retroceder. Hay que mantenernos por la fe, en la comunión, en la salvación, en la vida eterna, cuidándonos de toda forma de retroceso. Y el autor sagrado cierra esta exhortación, incluyéndose a sí mismo, y diciendo, nosotros no somos de esos que retroceden, porque si fuéramos de ese grupo, ¿en dónde terminaríamos? En la perdición. Aquí lo dice, ¿verdad? Más bien nosotros somos de los que tienen fe y preservan su vida en la salvación, en la comunión con Dios. Hay que a ultranza mantenernos firmes en la comunión con el Señor, porque siempre van a haber, de una u otra manera, oportunidades, proclividades, que querrán arrastrarnos, a alejarnos de Dios de una u otra manera. Como hemos dicho en el mensaje acerca de la apostasía, lo contrario a la apostasía no es solamente no llegar a la mundanalidad, a la vida antigua o dar marcha atrás. Lo contrario a la apostasía es cumplir a cabalidad el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por supuesto, tenemos que mantener una fidelidad a Dios, una obediencia a Dios, dándole la contra a todo aquello que de una u otra manera contradice o atenta contra esas órdenes de Dios. En Hechos, el capítulo 5, el versículo 29, la palabra del Señor menciona la actitud valiente, decidida de los apóstoles cuando se levanta la primera persecución terrible contra ellos y contra la iglesia. Hay una prohibición directa, hay una restricción desafiante contra los apóstoles de que no prediquen el nombre de Jesús. Y miren lo que ellos responden. Hechos 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando no asumimos esa actitud, cuando dice yo obedezco a Dios siempre y cuando no choque con nadie, no estamos armándonos contra el espíritu del anticristo. Muchas veces tenemos que desobedecer a los hombres, muchas veces tenemos que darle la contra a ciertas estructuras, a ciertos criterios, a ciertas posturas, a ciertos mandatos religiosos con tal de obedecer a Dios. Eso nos va a preparar para enfrentarnos con el anticristo. Porque en ese tiempo, el que va a mandar en el mundo es Satanás. Y si tú vas a asumir, someterte y hacer caso a lo que todo el mundo está siguiendo, simple y llanamente te vas a oponer a Dios. Yo no digo que debiéramos estar dándole la contra a todo el mundo, claro que no. Lo que digo es que tenemos que obedecer a Dios. Y si en algunos momentos esa obediencia a Dios demanda el precio de darle la contra a todo el mundo, tenemos que hacerlo, no queda otra. Hay un refrán que dice, soy amigo de mis amigos, pero soy más amigo de la verdad. Soy amigo de toda la gente, pero soy más amigo de Dios y más obediente a su palabra que amigo de cualquier persona. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Estamos preparados para el anticristo? ¿O todo lo que he dicho suena a mitología, a ficción? Preguntémonos. Todo lo que hemos hablado lo hemos basado en la palabra de Dios. Todas las iglesias cristianas, en base a su estudio de la palabra de Dios, independientemente de su facción, reconocen
que hay una predicción clara, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, acerca del surgimiento y la aparición de este personaje satánico, de este personaje macabro, de este personaje impactante, cuya gestión, cuyo poder es inimaginable. Pero a la vez hay salvación en contra de él en Jesucristo. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Si no tienes a Cristo en tu corazón, de una u otra manera, estás bajo la influencia del espíritu del anticristo. ¿Quieres salvarte de todo eso? Entrega tu vida a Jesús. Y si ya lo has hecho, síguele fiel, siguiendo algunas prescripciones que hemos mencionado en base a la Biblia. Solo con Jesucristo somos salvados del anticristo. Entrégale tu corazón. Mucha gente está amedrentada con la expectativa del 21 de diciembre, que se acabe el mundo, que qué sucesos habrá, qué cambios dañinos se producirán en la sociedad. Lamentablemente la gente tiene miedo, cosas que no tienen ningún valor, ni científico ni religioso, y no se atiene a lo que dice la palabra de Dios. Nos llamamos cristianos y ni siquiera nos damos el trabajo de abrir el libro de Dios y poder informarnos acerca de lo que Él nos enseña, acerca de lo que Él nos predice, acerca de esa información gloriosa y legítima que tiene que ver con el final de los tiempos. Acércate a Jesús, entrégale tu vida, arrepiéntete y confíate a Él con la seguridad en que solamente su muerte te puede salvar. Jesús se hará una realidad en tu vida y te protegerá, te salvará, hará de ti un vencedor sobre las fuerzas del mal, sobre el espíritu del anticristo. Que el Señor te bendiga ricamente.